Hola, mi nombre es Laura Connelly Smith, soy profesora asistente de hematología y directora médica asistente de aféresis y terapia celular en el Centro Médico de la Universidad de Washington y de la Alianza del Cuidado para el Cáncer de Seattle. Bienvenidos a esta cápsula en medicina de laboratorio sobre la recolección de células madre de sangre periférica. El objetivo de la recolección de células madre de sangre periférica es la adquisición de células madre o progenitoras hematopoyéticas con el propósito de un trasplante. Las células progenitoras hematopoyéticas son responsables de la formación de células sanguíneas. Esta presentación cubrirá el por qué, cómo y cuándo se realizan las recolecciones de células madre en sangre periférica. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una estrategia de tratamiento ampliamente aceptada para la mayoría de las neoplasias malignas hematológicas y para varias neoplasias malignas no hematológicas y enfermedades no malignas. En varias condiciones, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se reconoce como el estándar de atención con evidencia clínica bien definida, disponible como ensayos clínicos de alta calidad y o estudios observacionales. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas incluye el trasplante autólogo y alogénico de células progenitoras hematopoyéticas. En el trasplante autólogo, la reinfusión de las propias células madre del paciente permite la recuperación oportuna de la médula ósea tras la administración de una terapia de dosis alta. La quimioterapia puede asociarse con una toxicidad significativa, pero el régimen de tratamiento no incluye la inmunosupresión. El objetivo del trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas es reemplazar una médula ósea enferma o que no funciona con una médula ósea normal de un donante familiar o no familiar sano, de modo que los pacientes adquieran un nuevo sistema inmunológico. Los pacientes reciben acondicionamiento con quimioterapia y radioterapia y el régimen incluye la inmunosupresión para prevenir el rechazo del nuevo injerto, así como para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. En el trasplante alogénico, el donante sano se somete a la recolección de células progenitoras hematopoyéticas. El antígeno CD34 es una molécula clínicamente importante, expresada en la superficie y sirve como marcador en la población celular que contiene células progenitoras hematopoyéticas. Las células progenitoras hematopoyéticas son un subconjunto de las células CD34 positivas. En el estado estacionario, las células progenitoras hematopoyéticas CD34 positivas son raras en la circulación periférica y constituyen el 0.1% de las células mononucleares circulantes. Su número es de 10 a 100 veces mayor en la médula ósea. Estudios confirman que las células CD34 se movilizan hacia la sangre periférica y cuando se recolectan para trasplante son similares a las células derivadas de la médula ósea en su capacidad para reconstituir completamente la hematopoiesis después del acondicionamiento mieloabrasivo. No se ha identificado un umbral mínimo de células progenitoras hematopoyéticas para trasplante, aunque una concentración de 2 millones de células CD34 positivas por kilogramo generalmente se acepta como el objetivo mínimo. Con dosis más bajas existe un mayor riesgo de injerto retrasado o fallido. Varios estudios han demostrado que dosis más altas de infusiones de células CD34 positivas se asocian con un injerto más rápidamente. Existe cierta preocupación en el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, ya que dosis suficientemente más altas pueden estar asociadas con la enfermedad de injerto contra huésped. Una dosis objetivo de células CD34 positivas entre 4 y 5 millones de células CD34 positivas por kilogramo se considera ideal según los datos disponibles. Las células progenitoras hematopoyéticas se pueden recolectar por diferentes métodos. La aféresis es la técnica mediante la cual una máquina extrae células de la sangre
Después de la movilización, el individuo se conecta a la máquina de aféresis mediante un cateterismo periférico o central, donde la sangre extraída del cuerpo se separa por centrifugación y la capa leucocitaria que contiene las células progenitoras hematopoyéticas se extrae mientras que el resto de la sangre se devuelve al paciente. La extracción de médula ósea implica múltiples aspiraciones de las crestas ilíacas posterior-superior, por lo general en el entorno de un quirófano. Se puede eliminar un total de hasta 20 mililitros por kilogramo de peso del donante. La extracción de sangre del cordón umbilical se realiza por gravedad usando un sistema de bolsa después del parto a término a través de una punción de la vena umbilical con la placenta adentro o fuera del útero. La fuente preferida de las células progenitoras depende de la disponibilidad del donante, el tratamiento o el protocolo del ensayo clínico y la preferencia del paciente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las recolecciones de sangre periférica y médula ósea? Los ensayos aleatorios de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica movilizada se han traducido en una menor duración de las citopenias, una mayor reconstitución inmunitaria con una reducción de las complicaciones infecciosas y una reducción general de la morbilidad después del trasplante. Las personas pueden requerir acceso venoso central o pueden desarrollar efectos secundarios del factor de crecimiento, quimioterapia o anticoagulación utilizados durante el procedimiento de aféresis. Los linfocitos T, que son células CD3 positivas, se encuentran en concentraciones mayores en una recolección de sangre periférica movilizada que se asocia con un mayor riesgo de la enfermedad de injerto contra el huésped crónica. Aquí, Bisainger y colaboradores compararon el contenido celular de sangre periférica movilizada con la médula ósea de donantes emparentados por kilogramo de peso del receptor. La tabla que se muestra en la diapositiva muestra que los injertos de sangre periférica contienen aproximadamente 3 y 12 veces el número de células CD34 positivas y células T CD3 positivas, respectivamente, que estaban presentes en los injertos de la médula ósea. La mayoría de los donantes de médula ósea requieren anestesia general o espinal. En la recolección de médula ósea, el dolor es común durante la recuperación y puede estar presente para la mayoría de los donantes durante 1 a 2 semanas. La recolección de células madre en sangre periférica es ahora la fuente principal de células madre para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. El reporte de actividad de trasplantes del Centro para la Investigación Internacional de Trasplantes de Sangre y Médula Ósea, que cubre el periodo 2010-2014, reveló una diferencia de casi 10 veces en la sangre periférica como fuente de células progenitoras frente a la médula ósea, observándose la principal diferencia en el trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. La recuperación de células progenitoras hematopoyéticas adecuadas de sangre periférica incluye procedimientos de movilización efectivos y técnica de aféresis eficientes. Los agentes utilizados para movilizar las células progenitoras hematopoyéticas antes de la recolección incluyen la quimioterapia en pacientes con malignidad y donde un tratamiento citorreductor es requerido. Durante la fase de recuperación y después de la aplasia medular inducida por quimioterapia, las células progenitoras hematopoyéticas aumentan de 20 a 25 veces. En este caso, la movilización se mejora mediante la administración de una citocina recombinante posterior al tratamiento. Otros pacientes y todos los donantes halogénicos se movilizan solo después de la citocina. Las citocinas más utilizadas son el factor estimulador de colonia de granulocitos, abreviada como G-CSF humano recombinante o también llamado filgastrin. Otra forma del factor estimulador de colonia de granulocitos recombinante es el lenogastrin. No está disponible en los Estados Unidos, pero se usa para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en Europa. El factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, abreviados como GM-CSF, llamado sargramostin,
Rara vez se usa para la movilización hoy en día, pero sigue estando disponible como una opción. Durante la última década se ha indicado un fármaco más novedoso, el Perixafor, o también llamado Mosovil, para pacientes que no son buenos movilizadores o que anteriormente no han movilizado. En la imagen, las células progenitoras hematopoyéticas residen dentro de la médula ósea debido a las interacciones citoadhesivas entre receptores de membrana y ligandos expresados en células estromales del microambiente. Las células estromales producen el factor 1 alfa derivado de las células madre de quimiosinas, una importante molécula de señalización involucrada en la proliferación, localización e injerto de células madre. Es la pérdida de unión a las células estromales junto con la pérdida de actividad del factor 1 alfa derivado de las células madre de quimiosinas lo que favorece la liberación de células madre a la circulación. El factor estimulador de colonia de granulocitos disminuye la expresión del gen del factor 1 alfa derivado de células estromales y los niveles de proteínas mientras aumentan las metaloproteinasas de la matriz al incrementar el número de neutrófilos. Esto puede escindir las interacciones entre las células progenitoras hematopoyéticas y el entorno de la médula ósea. Durante un tiempo determinado en su desarrollo, las células madre expresan el receptor de quimiosina CXCR4, que es responsable de anclar las células madre al microambiente de la médula ósea y unirse al receptor factor 1 alfa derivado de células estromales. El bloqueo de este receptor con un antagonista de quimiosinas denominado Perixafor aumenta las células progenitoras hematopoyéticas circulantes. En la imagen se muestra un ejemplo de un procedimiento típico de movilización y recolección de citocinas. El factor estimulador de colonias de granulocitos se administra con mayor frecuencia en dosis de 10 microgramos por kilogramo al día. Aún existen datos limitados que respalden dosis más altas. La aféresis suele iniciarse entre 96 y 120 horas después del inicio de la administración del factor estimulador de colonia de granulocitos. Para los movilizadores pobres o los pacientes con fallas de movilizaciones previas, Perixafor puede agregarse 9 a 12 horas antes de la recolección de células progenitoras hematopoyéticas. En comparación, la recuperación hematopoyética y el día de máxima movilización de células CD34 positivas después de la quimioterapia mielosupresora generalmente no son predecibles. Por lo tanto, se siguen los parámetros del recuento de células sanguíneas, así como el recuento de células de sangre periférica CD34 positivas para determinar el momento óptimo para iniciar la aféresis. Los efectos secundarios del factor estimulador de colonias de granulocitos ocurren con frecuencia, pero generalmente son leves, transitorios y depende de la dosis y el horario. Aproximadamente el 40 al 95% de los donantes de aféresis experimentan dolor óseo y musculoesquelético que normalmente disminuye después de suspender el factor estimulador de colonia de granulocitos. La fatiga, el dolor de cabeza y las náuseas también son efectos secundarios comunes. La esplenomegalia transitoria leve ocurre después de 5 días del factor estimulador de colonia de granulocitos en la mayoría de los donantes y probablemente contribuye a la trombocitopenia leve. Las complicaciones raras incluyen esplenomegalia marcada y rotura esplénica, trombocitopenia grave y hemorragia intensa. Eventos adversos adicionales con Perixafor pueden incluir trastornos gastrointestinales y reacciones en el sitio de la inyección. Estudios previos de fase 3 aleatorizados demostraron una mayor proporción de pacientes con mieloma múltiple que alcanzaron un objetivo de 6 millones de células CD34 positivas por kilogramo con Perixafor y el factor estimulador de colonia de granulocitos en comparación con los pacientes movilizados con solo el factor estimulador de colonia de granulocitos. La mediana del número de días para alcanzar los 6 millones de células CD34 positivas por kilogramo fue de un día para el grupo de Perixafor y de 4 días para el grupo de placebo.
En otro ensayo clínico aleatorizado de fase 3, un mayor porcentaje de pacientes con linfoma no Hodgkin logró alcanzar los 5 millones de células CD34 positivas por kilogramo con Perixafor y el factor estimulador de colonia de granulocitos en comparación con los pacientes movilizados solo con el factor estimulador de colonia de granulocitos. El costo es un factor limitante para el uso de Perixafor y la razón por la que muchos centros lo utilizan solo en movilizadores pobres o como terapia de rescate. Para la recolección hay varias máquinas de aféresis actualmente en el mercado. Los donantes están conectados a separadores de células sanguíneas por aféresis. Primero se extrae sangre completa en la máquina de aféresis a la que generalmente se agregan anticoagulantes, citrato y o heparina. Luego, la sangre se separa por centrifugación que utiliza diferencias en la gravedad específica, es decir, densidad, para separar las células. Las células progenitoras hematopoyéticas se encuentran en la capa de células mononucleares y se eliminan mediante canales o puertos de recolección durante todo el procedimiento, ya sea en ciclos o continuamente, y los componentes sanguíneos restantes se devuelven al individuo. Cada sección de aféresis dura aproximadamente entre 2 a 6 horas, durante las cuales se procesa de 3 a 6 veces el volumen sanguíneo total del individuo. Las recolecciones pueden ocurrir diariamente o hasta que se alcance el número objetivo de células CD34 positivas. Los eventos adversos relacionados con el procedimiento de aféresis incluyen principalmente dolor y complicaciones por acceso venoso, hipotensión e hipocalcemia por toxicidad al citrato. Las complicaciones relacionadas con el citrato incluyen parestesias, mareos y náuseas. Un estudio prospectivo de 2.408 donantes del Programa Nacional de Donantes de Médula, NMDP por sus siglas en inglés, mostró que el 51% de los donantes tenían evidencia de toxicidad por citrato. Las reacciones de citrato se pueden controlar simplemente haciendo el proceso de aféresis más lento o disminuyendo la velocidad de infusión de citrato. En algunos donantes se ha requerido la infusión de calcio suplementario. Los eventos adversos agudos graves fueron poco comunes y ocurren en menos del 1% de los donantes durante las recolecciones de aféresis. Yu y colaboradores han demostrado una correlación positiva, como se muestra en la figura, para el número de células de sangre periférica CD34 positivas movilizadas circulantes justo antes de la recolección, con el contenido final de células CD34 positivas en la bolsa de recolección. Esta correlación depende de la eficiencia de recolección del procedimiento. La eficiencia de recolección es el porcentaje de células que se extraen del circuito en la bolsa de recolección en comparación con las células que pasan por el circuito de aféresis. Los factores que pueden influir en la eficiencia de recolección incluyen cualquier interrupción de la recolección, como múltiples alarmas de la máquina, problemas de acceso o retorno venoso, la capacidad del donante para tolerar el procedimiento y la experiencia del técnico de aféresis. Hoy en día es común cuantificar las células de sangre periférica CD34 positivas circulantes por mililitro de sangre antes de la aféresis como un medio para determinar si un donante se ha movilizado lo suficientemente bien para maximizar las recolecciones basadas en estos valores utilizados con fórmulas predictivas. Se ha desarrollado y validado algoritmos predictivos. Estos permiten que los centros de recolección determinen qué es lo que realmente esperan recolectar en un día determinado. Aquí, las células CD34 positivas previstas por litro de sangre procesada se pueden calcular utilizando el recuento de células de sangre periférica CD34 positivas justo antes de la aféresis, el peso del receptor y la eficiencia de la recolección. Con la extrapolación, el algoritmo se puede utilizar para determinar el volumen de sangre total que debe procesarse para obtener un recuento de células CD34 positivas objetivo por kilogramo de peso del receptor. La eficiencia de recolección
dada es del 30% en este ejemplo. Algunos algoritmos se han convertido en una práctica estándar en muchos centros de todo el mundo. Su uso permite una reducción en el tiempo total de aféresis con una mayor seguridad del donante y del paciente y permite que el centro de aféresis proyecte los rendimientos celulares esperados y programe los procedimientos en consecuencia. En la siguiente diapositiva encontramos las referencias que sirvieron para la presentación de esta cápsula. Por parte de las declaraciones y posibles conflictos de interés, no hay nada que declarar. Y agradecemos en nombre de trainingcouncil.org. Gracias por acompañarme en esta cápsula en medicina de laboratorio sobre recolección de células madre en sangre periférica. Soy Laura Connelly Smith.